Ujú. Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que el día de ahora estamos realizando el día sábado. Bienvenidos a esta nueva transmisión en Libros en Movimiento de este año 2021, el cual vamos a estar retomando libros que habíamos dejado pendiente el año pasado. Antes de comenzar, tenemos siempre la dinámica de poder conversar con todos ustedes a través de mensajitos acá en el canal de YouTube, en la caja de comentarios, en donde ustedes pueden escribir sus comentarios, algunos que tengan acerca de lo que vamos a hablar este día, o también lo pueden hacer al número telefónico por WhatsApp al número 7351-8586. Aunque muy pronto nosotros ya vamos a tener Telegram también, porque se está volviendo una plataforma muy, muy interesante y extensa. Entonces todos están pasándose a Telegram. Así que tampoco no es algo de publicidad que les estemos dando, pero si ustedes tienen también esa plataforma de Telegram, vamos a estar también en esta plataforma donde ustedes también pueden interactuar, pueden mandar mensajes o pueden mandar audios y nosotros vamos a estarles contestando. Así que los invito a que nos agreguen en sus agendas y puedan utilizar estas plataformas, ya sea WhatsApp o Telegram. Además, también en la caja de comentarios, ustedes también pueden estar mandando sus mensajitos o las inquietudes que tengan. Por lo que les decía también que el año pasado habíamos dejado Drácula, habíamos dejado pendiente, y también los otros libros que vamos a seguir leyendo. Es por eso que este día nosotros nos hemos venido con ustedes para poder hablar nuevamente de estos libros. Hay que hacer como un recordatorio de todo lo que hemos hecho el año pasado y que vamos a retomar este día. Pues vamos a retomar el libro de Drácula del escritor Bram Stoker, que muchos han estado comentando que han tenido como experiencias con este libro y que también les recuerda a sus, digamos que lo han leído cuando estaban en la escuela o por curiosidad también lo han leído o también han visto películas también de él, de Bram Stoker, o otros que han visto otro tipo de películas, pero siempre están relacionados a Drácula. Y también nos mencionaban hace ya el año pasado de que también habían series animadas, también habían caricaturas, etcétera. Entonces, digamos, esos son como lo que hemos visto. Luego, hemos también leído el primer capítulo y el segundo capítulo, en el cual estábamos hablando de que ya había llegado al castillo, no habíamos quedado que había llegado al castillo, que ya había conocido a Drácula, que Drácula ya se había presentado, que ya le había dicho que él iba a ser digamos, la persona que iba a estar ahí en el castillo. Y también hubo un acontecimiento en el cual pasó de que se estaba afeitando y a la hora de afeitarse fue como que se hirió. Entonces vino Drácula y no pudo resistir esa tentación de la sangre, en el cual llega y así como también otra cosa muy así que da mucha sensación, es que dice que su sombra se veía diferente al como él estaba así en persona. Que digamos, él se veía Drácula así y nos describen cómo estaba Drácula, pero la sombra era distinta, es también lo que nos relatan. Y además, ¿qué más podríamos hablar? Que hasta el momento, hasta ahí hemos llegado, que es como una de las cosas que hemos estado, que hemos dejado pendiente. Por eso el día de hoy vamos a retomar el capítulo. Nos vamos a retomar, sí, en el capítulo que nos quedamos, que es el capítulo 3. Si ustedes tienen el libro en sus casas, pueden también tomarlo. También les decía anteriormente de que las editoriales, por ejemplo, nosotros estamos utilizando la editorial Brontes SL, que también son de la literatura universal, por lo cual si ustedes en cada uno de sus países tienen distintas editoriales, pueden ser que tengan como un poco ¿de qué? Una poca diferencia. Esta poca diferencia puede ser que puedan tener dibujos o que puedan cambiar
acontecimientos o acciones o que los describan de distinta forma, etcétera, dependiendo de la editorial. Pero nosotros estamos utilizando esta editorial y ustedes pueden también tomar cualquier editorial o también lo pueden descargar por PDF, creo que está, en el cual pueden seguir la lectura y pueden descargarlo en su cel y pueden seguir la lectura con nosotros y cualquier duda que tengan o cualquier inquietud que tengan, por eso les mencionaba que están estas plataformas de WhatsApp, Telegram y también los comentarios en la caja de comentarios acá en el canal. Así que nos vamos a ir a la página número 54 en el capítulo 3. Recordemos que como el día que Drácula, su característica es que es como hay alguien que ha escrito los acontecimientos y esos acontecimientos se ven reflejados por fechas, es decir, por días. Entonces él menciona que es un diario y nos dice que el autor de ese diario es Jonathan Harker, que es el personaje en el cual hemos estado viendo o hemos estado teniendo esos acontecimientos que él nos está relatando o que nos ha relatado. Entonces, vamos a empezar, estamos en la página 54, en el capítulo 3. Este capítulo 3 nos dice el diario de Jonathan Harker, continuación. Cuando vi claramente que yo era prisionero de aquel castillo, solo sentí un momento que perdía la razón. Empecé a subir y bajar las escaleras como un loco, intentando abrir todas las puertas y asomándome por cuantas ventanas se encontraba. Pero al cabo de un rato, cuando mi impotencia quedó totalmente declarada, los demás sentimientos se esfumaron. Unas horas después me he tranquilizado e intentado reflexionar fríamente y pienso en aquel momento que actué como lo habría hecho una rata que se ve atrapada en una jaula. Recordemos que en uno de los capítulos, en el primer capítulo, nos dice que Jonathan Harker iba al castillo de Drácula porque iba a hacer una encomienda que le había encargado un abogado porque Drácula se había hecho o había tomado posesión de unos bienes inmuebles que él iba a llevar esa documentación al castillo. Pero lo que no sabía es que Drácula lo iba a tomar como, es que no sé, es que es como, lo toma como un rehén, pero no es un rehén porque no le cierran las puertas ni nada, sino que lo que hace es que le da como, no sé, como que le dice que se quede, que se quede y que se quede y así sucesivamente. Entonces eso hace de que él, o sea, sienta que está dentro de un castillo, bueno, sienta que está como en una prisión porque tiene como decir, o sea, ¿cómo explicarle? Drácula le dice de que debe de ser fiel a él, entonces es como que si lo drogara, no sé, algo así, o como que le diera algún insumo para que él como que se desconcentrara y no tuviera conciencia. Aparentemente se ve como una fijación de Drácula con él, Ajá. Pero más adelante se va a descubrir la verdadera razón. Exacto, todavía no sabemos por qué, entonces ahí queda como esa espinita para que ustedes estén pendientes y si ya lo han leído también puede ser que nos digan o nos den un adelanto, ¿ya? Entonces, así. Entonces dice que abandoné mis esfuerzos, todos inútiles, me senté tranquilamente, tranquilo como jamás había estado antes, y me puse a pensar cómo debía de actuar. Estas reflexiones durante la fecha de hoy, pues aún no sé qué debo hacer, de lo único que estoy seguro es que sería inútil contarles al conde lo mal que lo estoy pasando, ya que él es totalmente consciente de mi situación como prisionero. Y puesto que él es mi carcelero, me mentiría si yo acudiera a relatarle lo sucedido. Así que por ahora, mi única salvación es el silencio. Debo guardar mis temores y actuar con la mayor prudencia posible. Y acá también otra cosa me recuerda a muchas cosas que nos pasan a nosotros, que digamos, estamos sufriendo por algo y lo que hacemos es como resguardarnos o como ser
prisioneros de uno mismo. Pero lo que sí tenemos que entender es que, por ejemplo, si nosotros nos está pasando algo malo, nos sentimos mal, la situación, o sea, nosotros lo que debemos de hacer es como contarle a alguien, ya sea profesional o puede ser algún amigo, la mamá, el papá, etcétera. Entonces, eso de que se siente prisionero consigo mismo y que tampoco no puede irle a contar, porque si ustedes se dan cuenta, en el contexto es Drácula en el castillo y él. Entonces, ¿con quién habla? Solo podría ser con él, porque él solo podría ser un monólogo, pero, o como hizo aquí, que sacó su propio sentimiento a través de la escritura creativa, de escribir, o sea, no creativa, sino de la escritura. Ajá, hizo uso de una resistencia creativa que es papel, bolígrafo, en el cual hizo esta historia. Y luego dice, así que por ahora mi única salvación es mi silencio, debo guardar mis temores y actuar con la mayor prudencia posible. Solo sabía que o bien mis temores me estaban engañando o realmente me encontraba en un gran aprieto. Si lo que sucede es esto último, necesitaré todo mi ingenio para salir de aquí. Una vez llegué a esta conclusión, oí cómo se cerraba la puerta de la entrada central y comprendí que el conde había vuelto. Esto no fue a la biblioteca directamente, pero lo fui con gran cautela y le encontré arreglando mi cama. Un hecho realmente raro. Solamente me sirvió para confirmar una de mis sospechas. No había ningún criado en todo el castillo. Es lo que les decía, de que aunque Jonathan Harker no conocía de que no había ningún criado, pero a partir de la narrativa y que hemos visto en el primer capítulo y en el segundo capítulo, en el cual el conde le daba el banquete, el conde lo llevaba, que le decía de que tenía que ir a la biblioteca, que tenía que hablar con él, o a veces que le decía que tenía que acompañarlo a tal cosa que me menciona aquí, no me acuerdo a dónde iba. Entonces a mí me daba la impresión de que era el conde y él nada más, es que lo que le decía. Pero hasta ahora Jonathan Harker se dio cuenta de que el conde es el que hace todo. Entonces, desde ese punto me imagino que ella va a empezar a tener temor porque él creía que existían más empleados que le hacían la cama, le hacían los preparativos de comida, etc. Y cuando horas más tarde le vi poniendo la mesa en el comedor, a través de la rendija de la puerta, acabé de convencerme. Sí, él mismo hacía las tareas del servicio, significaba que nadie más lo hacía. Este descubrimiento hizo que mi temor fuese en aumento. Si Conde y yo estábamos solos en el castillo, podía llegar a la fácil conclusión de que él mismo era el cochero de la caleza que me trajo hasta aquí. Es una idea terrible, pero si es así, ¿qué poderes tiene para poder controlar a los lobos o simplemente movimiento de la mano? ¿Por qué razón todo el pueblo Bistritz y la gente de diligencia temían tanto por mi vida? ¿Por qué me entregaron el crucifijo, el ajo, la rosa silvestre, la mostella? Sí, la mostellar. Eh, Bendita aquella anciana que colgó aquel crucifijo en mi cuello. Realmente me siento reconfortado al pensar que lo llevo muy cerca de mí. Resulta realmente paradójico que un objeto que me enseñaron a considerar como algo inútil e idólatra, me sea de tanta ayuda en estos momentos difíciles. Ahí hay un contrapunto. Acuérdate que él era anglicano. Ajá. Ajá, esta es otra cosa que también podemos observar, de que anteriormente nos habían comentado, bueno, la lectura nos había dicho de que él era, o sea, no profesaba la religión católica,
profesaba la religión anglicana. También habíamos dicho que era una separación de la Iglesia Católica y que lo había hecho, ¿cómo se llamaba? Isabel, Ah, Isabel la Virgen. algo así, ajá, Isabel, y que ella había creado la Iglesia Anglicana. Y que cuando se encuentran a la anciana que él menciona aquí, ella le da un crucifijo. Y ese crucifijo, él le dice que él no profesa esa religión. Y entonces, y es por eso de que siente de que ese crucifijo le ha ayudado bastante, por lo que menciona aquí. Pero imagínense hasta qué punto el personaje llega a una autorreflexión de todos los sucesos o de los acontecimientos con los que ha vivido, porque dice, o sea, si me llegaron a traer en la sí, en la caleza, ajá, y no hay empleados, o sea, puede ser de que el conde me haya sido. Y por lógica tiene razón, porque qué poderes tan mágicos podía ser para que los lobos se fueran y para que no les sucediera nada, y etcétera, etcétera, que es bien impactante porque retoma ese suceso de lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces dice, es que debe ser algo que se encuentra verdaderamente en la esencia del crucifijo, o simplemente se trata de una ayuda tangible para recordar sentimientos de bondad y consuelo. Algún día, si puedo, estudiaré este detalle para tomar una decisión al respecto. Mientras tanto, debo de averiguar cuándo pueda el conde, pues esto me ayudará a comprender su comportamiento, aunque con mucha cautela, pero no despertar su sospecha. Medianoche. He estado conversando largamente con el conde, haciéndole preguntas sobre su país. Puede ver su rostro iluminado cuando habla de esos temas con todo detalle. Me contó sucesos cuando hablaba de esos temas con todo detalle. Me contó sucesos de su gente, pero sobre todo de sus batallas. Era como si hubiera vivido ahí durante siglos y presenciado todos los momentos a los que se refería. También este suceso, recordemos que cuando iniciamos, él comienza describiendo que era quiero ver, que era que decía de que, no, habíamos dicho de que habíamos visto una película. Recuerdo que hablaban acerca de cuando el conde inicia su proceso bueno, él es ¿cómo se le llama? Rey. Él es un rey que se va a la batalla y que en la batalla, como van perdiendo la batalla, llega a un lugar o llega alguien donde lo muerde, algo así, y que le dice de que al ser vampiro, va a poder reinar donde... Entonces, pero es una película que ustedes la pueden buscar y es muy, muy interesante. Entonces, a eso relata ese acontecimiento donde dice de que le contó todas esas batallas. Era como si hubiera vivido ahí. Más tarde intentó dar una explicación a este hecho diciendo que para un noble el orgullo de su nombre y de su familia es su propio orgullo, que la gloria de sus antepasados constituía la suya propia y que de la misma forma su destino estaba escrito. Cuando se refería a su linaje, usaba la forma nosotros y el plural majestático. Ojalá pudiera reproducir con exactitud todo cuando me contó aquella noche, pues sus relatos eran de los más fascinantes. Parecía como si en ellas estuviera resumida toda la historia de su país. Conforme iba hablando, se excitaba cada vez más, se reflejaba su entusiasmo en cómo paseaba por la habitación, dando tirones de su bigote blanco y cogiendo todo aquello que veía como si quisiera aplastarlo con su descomunal fuerza. Hay algo relacionado con los orígenes de su estirpe, realmente interesante, y por ello intenté transcribirlo con la mayor fidelidad posible. Nosotros, los Seckler,
tenemos razones para sentirnos orgullosos, ya que en nuestras venas corre la sangre de muchísimas razas valerosas y guerreras, que pelearon como lo hacen los leones, como defensa de su poder y soberanía. Tenemos un mensaje. Nos dice... ok, nos están contando y nos están, también para poder pasarle la información a todos ustedes, nos dice un amigo, de que la película se llama La historia jamás contada y que fue publicada el año 2014 y es de Drácula. Entonces, ahí está el dato curioso para que ustedes también puedan buscar esa película y puedan ver otra visión que tiene Drácula, no en esta, sino su origen, el origen de Drácula, de cómo inicia, y puedan entender por qué es así Drácula. Uh-huh. Muchas gracias por el comentario, amigo. Luego dice, en estos enjambres de razas europeas, la tribu de los ugrios trajo de Islandia el espíritu guerrero que les dio Thor y Odín, y que sus Berserker desplegaron con gran empuje sobre las costas de Europa, Asia, también África, hasta el punto que estos pueblos llegaron a creer que los hombres lobo de la mitología que había hecho en realidad, al llegar aquí se encontraron con los hunos, cuya ira guerrera barrió la tierra con una llama viviente. Esta violencia tan despiadada hizo creer a los pueblos vencidos y moribundos que por sus venas corría la sangre de las brujas expulsadas de Escitia, que al marchar se emparejaron con los demonios del desierto. Necios, ¿qué demonios o brujas podían ser tan grandes como el mismísimo Atila, cuya sangre corre por estas venas? Y levantó los brazos. Es extraño que la muestra fuese una raza de los conquistadores, con orgullo que cuando los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos atacaban con sus masificadas legiones nuestras fronteras, lo rechazáramos. ¿Es acaso de extrañar que cuando Árpad arrasó con su ejército la patria húngara nos encontrase en la frontera y que los Honfoglas concluyeron ahí mismo? Y que cuando la invasión húngara se extendió hacia el este, los Sekler fueran a socorrer a los victoriosos magiares, sus parientes, la protección de la frontera con tierra turca estuvo a nuestro cuidado durante muchos siglos, y también la infinidad vigilancia de la frontera, pues como bien dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vela. ¿Quién de las 4 naciones pudo recibir con mayor alegría que nosotros la espada sangrienta, o acudir a la llamada guerrera más veloces cerca de los estantes del rey? ¿Y cuándo quedó redimida aquel gran ultraje de mi país? La vergüenza de Kosova y una vez las banderas de los polacos y de los magiares sucumbieron ante la media luna. Diana Hidalgo te dice, hola, saludos. Hola Diana, saludos. Estamos pendientes de las camisas. No sé si viste el video pasado, estuvimos haciendo la rifa. Les comenta, bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Diana, puedes contactarme a mi número 73 51 85 86 en Facebook, o si no, en mis redes sociales como Eduardo Crespín, en Facebook, Twitter e Instagram, es donde nos puedes mandar el mensaje para poder estar contactándote. Y también si ahora tienes Telegram, que ahora está de moda, también nos puedes agregar en Telegram, en el cual ahí vamos a estar coordinando, igual que vamos a estar coordinando la fecha de entrega de tu camisa. Además, también si está Carl Winston, también si está Las Aventuras de Lempita, si está, quiero ver,
Alexis Rodríguez también. Pueden comunicarse o me pueden mandar un mensajito a través de WhatsApp o Telegram o las plataformas que ya mencioné para coordinar la fecha exacta de hacerte la entrega de la camisa. Y eso les decía en el video pasado, que fue esta semana, el 6, en el cual vamos a estar haciendo la entrega esta semana que viene. Y para poder coordinar, para poder saber qué tipo de camisa eres, qué tipo de estilo quieres, si es cuello V o cuello redondo. Entonces, Diana, te comento esto para que me puedas escribir y para poder entrar en contacto contigo y así poder coordinar para hacerte la entrega. Y un gusto que estés ahí escuchando un poco acerca de Drácula, que es lo que estábamos comentando que estamos leyendo y vamos analizando un poco del contexto. Si ustedes se fijan, ¿cómo se llama? Si ustedes se fijan, Jonathan Harker está describiendo un poco el momento, o bueno, la conversación que tuvo con Drácula, en el cual a él lo que le impactó fue el discurso o fue la historia de cómo el linaje de Drácula hace que corre por las venas y que dice de todo lo que nos menciona acá, de Thor, de Odín y de toda la historia, en el cual dice de que su linaje es impactante. Entonces, y se hace cuestionamientos y así. Y luego dice, y cuando quedó redimida aquel gran ultraje de mi país, la vergüenza de Kosova, y una vez las banderas de los polacos y de los magiares sucumbieron ante la media luna, ¿quién podía ser sino uno de mi propia raza? Como Voivo de aquel, Voivo, el que cruzara el Danubio y venciera el turco en su propio terreno. Realmente, ese fue un Drácula, que indignó su hermano que al ser vencido entregó su pueblo al turco, marcándole con el sello de la ignominia y de la esclavitud. Entonces, ¿no fue este Drácula quien inspiró al otro de su misma raza, que heredó su fuerza patriótica? Cruzó con todo su ejército una y otra vez el gran río para invadir Turquía, el que volvía una y otra vez a pesar de ser rechazado, pues sabía que aunque regresara solo de aquel desolador campo de batalla, donde estaba pasando a cuchillo a todas sus tropas, podría triunfar. Se decía que solo pensaba a sí mismo. Va, ¿de qué sirven los campesinos ¿de qué sirven los campesinos sin un jefe? ¿Qué es una guerra sin un cerebro o corazón que lo dirija? Del yugo húngaro nosotros los Dráculas estuvimos entre sus jefes, pues nuestro elevado espíritu no podía vivir sin libertad. Ah, joven amigo, los Selker y los Dráculas siempre fueron su sangre, su cerebro y su espalda. Pueden estar orgullosos de un glorioso pasado, que familias nobles como los Habsburgo y los Romanov, estos belicosos días formaron parte de un pasado remoto. La sangre, algo demasiado valiosa en estos días de paz deshonrosa, y la gloria de las grandes razas del pasado ya solo son cuentos de sobremesa. De nuevo nos acostamos al amanecer. Nota, este día se va pareciendo terrible según avanza a las 1000 y noches o a Hamlet, cuando aparece el fantasma del padre, pues todo se interrumpe con el cantar de un gallo. Recordemos que está en la medianoche. Entonces, imagínense, está en la medianoche contando la historia o relatando la historia. Y está contando lo que había hablado con Drácula. Y recordemos que Drácula en los días se ausentaba y solamente tenía conversaciones por las noches, medianoche, 10 de la noche, algo así. Y que le gustaba que Jonathan Harker se desvelara, porque no le gustaba pasar solo Drácula, es lo que recuerdan en los primeros capítulos. El 12 de mayo, en primer lugar, si ustedes me lo permiten, expondré los hechos de forma escueta, demostrables como cifras y escritos de absoluta fiabilidad.
por lo cual no debo confundir con las vivencias basadas en mi recuerdo y mi observación personal. La noche anterior, al entrar al conde en mi habitación, comenzó a hacerme preguntas interesándose por asuntos legales de algún negocio. Y aquí también recordemos de que él estaba ahí por el negocio que estaba haciendo de las propiedades que Drácula había adquirido. Eh, ajá, había pasado todo el día metido en la biblioteca del conde, hundido entre libros y puede hojear algunos de los temas de los que me examiné en Lincoln's Inn. Como había cierta intencionalidad en las preguntas del conde, intentaré anotarlas tal y como las formuló. Puedo que me sirva en alguna otra ocasión. Primero, me preguntó, ¿cuántos abogados se podían tener en Londres? A lo que le contesté que como si quería tener una docena, pero que era mucho más práctico y lógico tener solo uno, ya que más no pueden llevar un mismo asunto legal, y cambiarlo seguramente le perjudicaría. Pareció aceptar mi respuesta como válida. Después quiso saber si podría haber algún problema teniendo a un hombre encargado de la parte bancaria y a otro de expediciones o cargamentos, en el caso de que fuera necesaria una ayuda local en un sitio lejos de donde vive el primero. Como yo no quería cometer ningún error en mi asesoramiento, le pedí que me explicara con claridad. Entonces me dijo, nuestro amigo común, el señor Peter Hamskin, que vive, si no estoy equivocado, lejos de Londres, ha comprado por mí y a través de usted una finca en la capital. Si me permite, voy a serle sincero. El haber utilizado los servicios de una persona que vive tan lejos de Londres, pudiendo escoger entre otros de la misma ciudad, pude parecer raro, pero mi propósito era precisamente que la persona en cuestión no pudiera tener un interés material en la compra o beneficiaría a algún conocido suyo, perjudicando a mis intereses. Si ustedes se fijan, Drácula conocía más o menos o sabía eh, cómo hacer negocios fuera de Londres, porque no sé si en Londres creo que no es permitido tener más bienes, creo. No estoy seguro, pero, o sea, por eso se está asesorando. Y luego menciona, esta es la razón por lo que me regía una persona de fuera. Ahora supongamos que como yo, una persona que tiene numerosos negocios, deseara mandar algunas mercancías a otras ciudades inglesas como Newcastle, Durham, Harwich o Dover, sería más práctico conseguirlo a algún agente afincado en alguno de estos puertos. Yo le contesté que efectivamente sería fácil, pero nosotros, los abogados, tenemos a nuestro servicio un gran número de agentes encargados de llevar cualquier gestión en ciudades diversas. Así que el cliente, al conformarse de nosotros, puede estar asegurando de que todas sus instrucciones se llevarán a cabo sin ningún problema. Pero, contestó, ¿no podría llevar personalmente dichas contrataciones? Me sentí como un empleado consciente de su trabajo. Desde luego le respondí. Muchos hombres de negocio que desean que sus negocios sean llevados con un total y absoluta confiabilidad, lo hacen así. Bien, dijo. Luego me preguntó la forma de efectuar los envíos y los requisitos que debían cumplirse y qué clase de complicaciones traería todo ello, pero si era posible evitarlos tomando algunas precauciones. Le asesoré sobre ese tema lo mejor que supe. Me daba la impresión, por lo que pude comprobar durante aquella conversación, que de ser un abogado habría sido de los mejores, pues no había nada que yo dijera que él no hubiese previsto antes. Recordemos que también Drácula conoce todo esto porque él también en los primeros capítulos dice de que él es un hombre que conoce de mucha cultura, que lee mucho,
que viaja, creo que era, o no me acuerdo si era viaja. Tenía atlas. Ah, sí, tenía atlas, tenía libros, etcétera, en el cual no solamente era solo literatura universal, sino que era de abogados, de cosas, geografías, todo tipo de todo tipo de temas. Entonces, por eso Drácula, o sea, digamos, tal vez no tenía como una titulación de abogado, pero conocía todas las leyes o conocía lo que se vinculaba en ella. Entonces, y por eso es que Jonathan Harker dice de que si hubiera estudiado leyes, hubiera sido un gran abogado, porque conocía mucho del tema. Resulta sorprendente que para el hombre que jamás había estado en Inglaterra y que no realizaba muchos negocios, su inteligencia y conocimiento eran fantásticos. Una vez estuvieron aclarados estos puntos, se levantó súbitamente exclamando: ¿ha escrito después de su primera carta al señor Peter Hanskin alguna otra persona? Yo le contesté que no había podido escribir a nadie por el momento. Pues aproveche ahora, amigo, dijo mientras me ponía la mano sobre el hombro. Escriba a nuestro amigo o a quien usted quiera y comunique que su instancia en mi castillo alargará un mes más. Si ustedes se fijan, Drácula ya, o sea, le había dicho que se iba a quedar un mes, 3 meses, algo así, creo era un mes. Pero acá en esta conversación le dice de que debe de escribirle a alguien para alargar un mes más. Entonces, si ustedes se fijan, como que le está dando un preámbulo de decirle, mira, o sea, te vas a quedar más en este sitio, porque recordemos de que él creía como que era su prisionero, pero la verdad no sé si Drácula lo estaba usando o no sé si era por la compañía o no sabemos si era por qué. Porque estaba consumiendo su sangre, no sabemos todavía, que más adelante nos aclaran esta situación. Pero desde acá nos dice de que debe de mandarle una carta a alguien porque se va a demorar más en el castillo. No sé qué hubieran pensado ustedes o de decir, pues, o sea, ya se me va a terminar el tiempo y debo de quedarme más en este lugar porque son cosas de trabajo, ¿ya? Pero no sé, o sea, no sé. Y luego dice, ¿un mes es necesario tanto tiempo? Le pregunté mientras notaba que mi corazón se helaba ante tal posibilidad. Sí, muy importante. Además, no aceptaré una negativa como respuesta, pues en el mismo momento en que su jefe se comprometió a mandar a alguien a su nombre, quedó claro que éste se pondría a mis órdenes hasta que él mismo viniera. No ha podido sentirse usted engañado, ¿no es así? No tenía otra opción que podía hacer y sino aceptar. Se trataba de los intereses del señor Hamskin, no de los míos, y no podía pensar en mí. Además, mientras el conde Drácula hablaba, había algo en su mirada y en su rostro que me hacía recordar mi condición de prisionero y que aunque me esforzara, mis quejas nunca serían entendidas. Al contemplar mi cara de decepción e impotencia, el conde vio que había vencido y comenzó a usar el conocimiento de mi debilidad, aunque eso sí, muy sutilmente. Le ruego, mi joven amigo, que en sus cartas no cuente que no haga referencia directa de los negocios. Sus amigos se alegrarán al saber que usted se encuentra perfectamente y que desea poder verlos muy pronto. ¿No es esto lo que ansía realmente? Si ustedes se fijan también, el conde Drácula conocía un poco, ¿cómo se le llama cuando a este tipo de personas de que utilizan como... Manipulador. Sí, es manipulador, pero no sé cómo se le dice clínicamente. Cuando vos conoces las actitudes de las personas y sabes cómo van a actuar, cuando vos das una actitud
positiva, decirle, usted es el mejor, usted, como dice, usted es mi joven amigo, no sé qué, es como que le dan ese tipo de palabras de aliento, pero para que, Haga algo como una forma de agradecimiento, pero como que hacen de que cambien la actitud. Entonces, eso es lo que hacía el conde. Mientras hablaba, me entregó 3 hojas de papel con 3 sobres. El papel era muy delgado. Luego miré el conde y por sonrisa con aquellos agudos caninos sobre el rojo labio inferior, vi claramente, como si lo hubiera dicho con palabras, que debía tener como cuidado con lo que escribiera en mis cartas, pues seguro que él las leería. Así que decidí escribir una escueta, pues segura que una escueta nota estrictamente comercial, y después de forma taquigrafiada escribiré el resto, lo más detallado posible, texto cifrado que seguramente desconcertaría al conde. Escribí las 2 cartas y luego me senté a leer un libro, ya que deseaba gozar de unos momentos de tranquilidad. Mientras cerca de mí el conde escribía unas notas, para lo que consultaba con mucha frecuencia algunos volúmenes que tenía encima de la mesa. Después cogió 2 cartas y las mezcló entre las suyas. Al cerrarse la puerta tras él, me incliné para ver a quién iban dirigidas aquellas cartas que estaban boca abajo. No sentí ningún escrúpulo al hacerlo, pues dada mi difícil e incómoda situación, debía protegerme como todos los medios posibles. Una de las cartas iba dirigida a Samuel F. Blinton de Crescent, número 7, Whitby, otra a Herr Hluter, Varna, la tercera era para Kurtz y Asociados, Londres, y la cuarta para Herren Klopstock y Pilroot, banqueros de Budapest. La segunda carta y la cuarta no llevaban sello. Estaba abriéndola cuando vi moverse al tirador de la puerta. Me acomodé de nuevo en mi sillón. Dejé rápidamente a su sitio las cartas del conde y seguí con la lectura del libro. Al momento entregó el conde con una carta en la mano, cogió los sobres de la mesa muy cuidadosamente, les puso el sello correspondiente, luego se giró hacia mí y me dijo, espero que me disculpe, pero tengo mucho trabajo atrasado. Puede disponer de lo que usted desee, está como en su casa. Se iba de nuevo cuando desde la puerta dijo, me gustaría darle un consejo, mi joven amigo. Yo quise contestarle, pero me interrumpió. Más que un consejo, se trata de una advertencia. Si abandona esta instancia, piense que no podrá dormir en ninguna otra parte del castillo. Imagínense lo que le dijo, o sea, que si él se iba, no iba a poder dormir en ninguna otra parte del castillo. Este es un sitio muy antiguo y guarda muchos recuerdos. No debe olvidar que aquellos que no son prudentes al dormir tienen pesadillas, así que tenga mucho cuidado. Imagínense lo que le dice, o sea, uno que no se puede ir del recinto y el otro que digamos, si sale de ahí puede tener pesadillas. Y no sé si a ustedes les ha pasado de que a veces nosotros durante, bueno, en la noche o algún día, sufrimos de eso de las pesadillas y dice que no iba a poder dormir, o sea, no iba a poder dormir porque iba a tener siempre pesadillas, o sea, era también un poquito así como malo. De ahí, si en algún momento lo vence el sueño, vaya rápidamente a su dormitorio o a algunas de estas habitaciones para su descanso. No corra peligro de ningún tipo. De no seguir estas indicaciones, entonces su sentencia acabó de una forma terrible, moviendo las manos como si estuviera lavando, así como. Entonces, es como, o sea, si digamos, si tiene sueño, tiene que irse al dormitorio asignado porque no sabemos qué le va a pasar, imagínense. O sea, puede ser que lo muerda o absorba la sangre, no sé. Eh,
Capté el significado a la perfección y lo único que dudaba era de si realmente una pesadilla podría superar el horror de todo aquel entramado de misterio que estaba viviendo en aquellos días. Más tarde, quiero ratificar lo último que escribí y ahora no me cabe ninguna duda de que debo temer el dormir en lugares del castillo donde no esté el conde. He colocado de forma estratégica el crucifijo en la cabecera de la cama, así no sufriré pesadilla alguna. Al marcharse, el conde fue a mi habitación. Al cabo de un rato, como todo estábamos en silencio más absoluto, salí y subí por una de las escaleras de piedra que daban a un lugar orientado al sur. A pesar de estar contemplando un paisaje vedado para mí, este me daba cierta sensación de libertad si lo comparaba con el panorama del patio que tenía desde mi alcoba. Comienzo a creer que tan agitada vida nocturna que estoy viviendo últimamente me está destrozando los nervios, acabará con mi sensibilidad y todo mi ser. Y eso es muy cierto porque yo he visto casos en el cual si una persona no duerme, o sea, tiene insomnio, tiene pesadilla, etcétera, digamos, por toda la semana, meses, etcétera, sufren Delirios. delirios, persecuciones, sufren estrés, sufren Al- todo. Alguien sabrá si alguien se muere por no dormir. Sí, yo digo que, bueno, si ustedes saben, pero yo considero que sí, que le da como un choque al no Que sí dormir, que al no dormir. no, cree que se muere. Sí, No. yo considero que sí, pero no sé si ustedes conocen si al no dormir sucede esto. Yo digo que sí, porque no hay un descanso mental. Y se supone que nosotros dormimos para tener el descanso mental, eh, o sea, el descanso mental porque uno se desconecta. Pero no sé, si ustedes saben, escríbanlo. Eh, Comienzo a creer que es tan agitada vida nocturna que estoy viviendo en la última, me está destrozando los nervios, acabará con mi sensibilidad de todo mi ser. Me asustó de mis propias sombras, soy invadido por terroríficas pesadillas y mis propios pensamientos se vuelven en mi contra. Bien sabe Dios cuántos justificados motivos tengo para sentir pánico por este maldito lugar. Recordemos también de que todo lo que nosotros pensamos o todo lo que nosotros sí pensamos, ya sea bueno, ya sea malo, en algún momento de la vida repercuten a nuestra vida porque es lo que nosotros estamos como llamando, como le dicen. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos positivos, o sea, va a ser positivo, pero si nosotros pensamos negativos, pueden ser que todos sucesos sean negativos. Es por eso que como hay un dicho que dice, no me acuerdo el nombre del dicho, pero es como lo que vos llamás, el pensamiento que llamás es lo que atraes, algo así. Entonces, eso es muy importante, de que nuestros pensamientos deben de ser positivos para que todo sea positivo. Estuve contemplando unos minutos más aquel hermoso paisaje, suavemente bañado por una luz de la luna que amarillaba y que adquiría paulatinamente tonos más claros como si amaneciera. Bajo aquella tenue claridad, las colinas lejanas y las sombras se confundían con los valles y gargantas. La negrura se hizo aterciopelada. Me tranquilicé con la contemplación de aquel fenómeno cromático de la madre naturaleza. En cada bocanada de aire me proporcionaba paz y consuelo. Cuando me asomé al balcón, pude ver lo que se movía en el piso de abajo hacia mi izquierda, por lo que imaginé por la distribución de las habitaciones que sería la dependencia del conde. Retrocedí unos pasos al amparo de la sillería y miré con cuidado. Lo que vi fue la cabeza del conde que se asomaba por la ventana. No pude ver la cara, pero solo por el cuello y sus gestos lo reconocí. Estaba seguro, pues aquellas manos habían sido estudiadas por mí en muchas ocasiones. Al principio me interesaba, es más, me divertía, pues es sorprendente como uno cuando está
preso se entretiene con aquello más insignificante y anodido. Ok, tenemos un mensaje, veamos. Ok, dice nuestro amigo. Entonces la falta de sueño, dice, ¿te mata o no? Es una pregunta. La respuesta es sí, sin duda, algunos sí, pero muy distinta es la respuesta a cómo lo hacen, porque en realidad no lo sabemos. Y después dice, hola. Elena, hola Elena. Eh, Hola Elena, un saludo. Dice que nos ve en Ilopango. Mucho gusto, Elena, por estar pendiente de la transmisión en Libros en Movimiento, que ahora ya empezamos a retomar los libros que habíamos dejado el año pasado y empezamos este 2021 con Drácula. Así que si tú tienes el libro de Drácula y quieres leer con nosotros, puedes llamarnos, nos puedes llamar a través de WhatsApp y también, como les decía, que estamos con esta nueva plataforma de Telegram porque como está de moda, entonces estamos también ocupando. Y también ahorita estamos hablando acerca del capítulo 3 y estamos en la página 62 por si lo tienes. Luego dice de que estábamos diciendo que todo esto era, que como estaba encarcelado, dice que era interesante, que por cualquier cosa más significante le atraía o era, bueno, sí, le llamaba la atención. Sin embargo, de repente sentí que mis emociones sufrían un terrible camino y la curiosidad se convirtió en repugnancia al ver cómo el conde salía por la ventana y empezaba a raptar por el muro de piedra hacia un terrible abismo, cara abajo y con su capa extendida en torno suyo como dos grandes alas. Al principio no me lo podía creer, aferrándose a la idea de que aquella engañosa luz de la luna me había gastado una mala pasada. Algún extraño juega de luces y sombras, pero seguí mirando y comprendí que no se trataba de ningún espejismo. Sus manos y pies se sujetaban de los ángulos de las piedras erosionadas por el palpable paso del tiempo, e igual un letargo descendía sin ningún tipo de dificultad. ¿Qué clase de hombre era ese o qué clase de ser con apariencia de hombre? ¿De qué criatura soy prisionero? El pánico y el horror se apoderaban de mí. Tengo miedo, un miedo horrible, y no sé cómo salir de aquí. Entonces aquí también ya nos da como una de las, yo diría, no es anomalía, pero es así como acontecimiento extraño que hace Drácula. Y también me recuerda a la película de Bram Stoker, ya la de 1900, creo que es, o 1800. 1995. Ajá, de 1995, en el cual es una escena visual que da pánico, no sé, da así como, porque es muy visual, como dice aquí, de que el conde, digamos, es como es un castillo, entonces el castillo está en lo alto y aparece que el conde va caminando entre las paredes hacia el abismo y luego ve que del abismo otra vez desciende hacia la habitación. Entonces visualmente da así como extrañeza, pero tiene el mismo, o sea, la misma descripción del libro es es lo mismo visual. Entonces, me parece así como muy interesante. Así que si ustedes han visto la película que también habíamos dicho, pueden ver esa escena en el cual desciende y asciende en la pared y es bien extraño porque ¿cómo puede hacerlo? Es lo que él se pregunta. Y entonces entonces ya entendió que es una criatura, porque dice, ¿qué criatura? ¿De qué criatura soy prisionero? Entonces, pero no sé, yo lo que hubiera pensado es, ¿cómo es que puede escalar de esa forma? Ya habíamos dicho también en los primeros capítulos que él había hecho contacto una vez con él y era helado. Entonces, y tiene dientes, o sea,
así colmillos, ¿verdad? Tiene colmillos, entonces uno como, o sea, yo había empezado a tomar como esos elementos desde, entonces, pero no sé, así después se da cuenta él de que es prisionero de un vampiro. Y luego dice, 15 de mayo. Le he visto salir de nuevo con su peculiar estilo, bajando unos centenares de metros a la izquierda y luego desapareciendo por algún hueco o ventana. Me asomé tratando de ver más, pero fue en vano, pues había demasiada distancia para poder ver con claridad. Durante su ausencia aproveché para explotar más la zona del castillo, así que volví a mi habitación y cogí la lámpara. Después intenté abrir las puertas, pero tal y como me temía, todas estaban cerradas con llave y las cerraduras parecían bastante nuevas. Entonces bajé por las escaleras de piedra y me dirigí al vestíbulo principal, dando por primera vez eh, pude descorrer el cerrojo con la relativa facilidad y quitar las cadenas, pero la puerta había sido cerrada como no con llave. Debo encontrar esta llave, quizás la tenga el conde en su dormitorio. Estaré alerta cuando deje su puerta abierta. Entraré, cogeré la llave y así podré huir de aquí. Continué con mi registro de escaleras y pasillos intentando abrir cuantas puertas hallara a mi paso. Las únicas habitaciones que no necesitaba llave estaban llenas de trastos viejos. Finalmente, en lo alto de una escalera encontré una puerta cerrada, pero que cedió al primer empujón. Me encontraba en una ala del castillo más a la derecha de la instancia que ya conocía y un piso más bajo. Desde ahí podía verse también lo que quedaba el ala sur, que como ésta quedaba justo encima del precipicio, aquel castillo había sido construido sobre una colina de forma que era completamente de una forma inexpugnable por sus tres lados. Las ventanas de aquella habitación no tenían cortinas, así que la amarillenta luz de la luna me permitía distinguir los colores y también el polvo que se acumulaba en todas partes, pero que a la vez cumplía la función de disimular los insectos y los defectos ocasionados por el paso del tiempo y las polillas. Recordemos que el castillo también ya nos habían descrito de que era como una tipo fortaleza, que estaba como encima de una colina, creo que era, y que o sea, tenía un aspecto rústico. Igual que la foto. Ajá, exacto, puede ser igual que el de la foto. Eh, ajá, la luz de mi lámpara estaba en desventaja con aquel increíble resplandor lunar, pero me sentía más seguro llevándola conmigo, porque en aquel lugar reinaba una espantosa soledad que helaba mi corazón y me hacía temblar. Sin embargo, prefería estar solo en aquel lobrego lugar que en compañía del conde, a quien aborrecía cada vez más con intensidad. Cuando conseguía aplacar un poco mi ánimo, la calma me invadió. Estoy aquí sentado junto a una mesa de roble donde seguramente hace siglos alguna bella dama se sentó a escribir después de largo meditar y sonrojarse una entorpecida carta a su amado. Anotó en el diario taquigrafiado cuanto me ha ocurrido desde que cerré la puerta por última vez. Este invento sí que supuso un verdadero avance de nuestro siglo. Y no obstante, a no ser más mis sentidos me engañan, creo que los viejos siglos poseían y poseen poderes con los que la moderna civilización no puede acabar. Recordemos que no sé si en aquel entonces la taquigrafía era algo nuevo para el siglo, no sé, porque él dice de que, o sea, él podía escribir de una forma en el cual para ese siglo tal vez no era ¿qué? Nuevo, no sé, porque es lo que menciona, es lo que dice de que está sorprendido porque
que dice que anotó en el diario taquigrafiado cuando más ocurriera lo que sucedía o la descripción que él estaba contando y que para él era algo así como novedoso al hacer eso, pero no sé. Luego dice, más tarde, el 16 de mayo por la mañana, que Dios me guarde de salud es lo único que pido. La libertad y la garantía de seguridad pertenecen al pasado. Durante el tiempo que sigo en este lugar, solo deseo volverme loco si es que aún no lo estoy. Y esa es otra cosa, porque yo me pongo a pensar, cómo, o sea, uno siempre tiene eso de, o sea, el ser humano es sociable, creo que le dicen, en el cual no puede estar, o sí puede estar solo, pero por un tiempo, pero al no tener más en su entorno, se convierte, no sé si se sufre de un trastorno o qué, pero como que él solo hablaba o él solo reflexionaba, no sé. Entonces, es lo que yo logro entender hasta acá porque, o sea, es como ya está en prisión, ya sabe lo que está sucediendo con Drácula, etcétera, etcétera. Y no sabe si está loco o qué. Durante el tiempo que siga en este lugar solo deseo no volverme loco si es que aún no lo estoy. De estar cuerdo es exasperante llegar a pensar que de cuantas cosas horribles acechan en este lugar, lo que menos me asusta es el conde, pues mientras más cumplo sus deseos, me dará seguridad. Dios mío, apiádate de mí, haz que conserve la serenidad, pues si estoy perdido, ahora